Hola Iglesia, damos gloria a Dios porque nos permite una vez más reunirnos para tener este tiempo de adoración. Así que les invito que allí donde están, si pueden tomar un poco de quietud, reunirse en todos como familia, o allí si está en su habitación tal vez a solas, permitirle que sea la presencia del Señor, del Espíritu Santo ahí con usted. Así que les invito para que puedan cerrar sus ojos y podamos presentar este tiempo en manos de nuestro Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, te damos gracias en este día, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti, porque nos das la oportunidad de reunirnos para adorarte a ti, Señor. Hoy reconocemos nuestras faltas, reconocemos, Señor, todos nuestros errores, nuestras debilidades, Señor, pero justamente acudimos a ti porque te necesitamos, Señor. Necesitamos más de tu gracia, necesitamos más de tu perdón, necesitamos aún más de esa fe, Señor. Necesitamos de ti para creer en lo que tú has hablado acerca de nosotros, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro país, Señor. Aquí estamos, Dios, aquí estamos, Jesús. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Invítele a su casa y dígale: y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Qué tal si toda la familia empieza a darle gracias a Dios y le dice: Señor, hoy te damos a ti toda la gloria, todo el reconocimiento por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor, por todo lo que has hecho en mi casa, con mis hijos, en mi hogar, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida personal. Dale gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, la manera en que me rescataste, me llamaste, me transformaste, Señor. Mi vida es otra desde que te conocí. Mi vida es otra, Señor, desde que empecé a conocer y a saber de ti, Señor. Así que te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Y hoy decimos que creemos en ti, Dios, y confiamos en lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Gracias por todo lo que harás en nosotros, Señor. Que todo aquello que venga de ti siempre, siempre es bueno, Señor. Así que tus planes siempre son buenos para nosotros. Y tú eres nuestro Padre y nos adoptas como tus hijos, Señor. Y nos das de todos los privilegios, de toda la herencia, Señor, que tienes preparada para nosotros. Así que te damos gracias, Dios. Abba, Padre, gracias. Gracias, Papito. Gracias, Padre maravilloso. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me apartaste, me vestiste de alegría. Te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás en mí. Y Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por
Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Hoy volvemos a nuestro hogar, Señor, a ese hogar que pertenece a ti, Jesús. Hoy caminamos hacia ti con toda libertad. Hoy como hijos pródigos, Señor, nos acercamos a la casa de nuestro Padre, a nuestro hogar, Señor. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, tú eres mi herencia. Y Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Y Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Y Abba, Padre, tu hijo soy. Ser hijos de Dios es maravilloso, es saber que cada una de sus promesas está para nosotros, pero también saber que si en algo estamos obrando mal, actuando mal, como un buen padre, Él sabrá indicarnos, decirnos, corregirnos, pero también es ese padre que está atento a lo que necesitamos. Yo no sé, tal vez usted necesite algo hoy, usted requiera de un favor de Dios. Él ya lo sabe, Él ya lo conoce, pero Él desea que usted y yo se lo digamos. Así que ahí donde está, dígale: Señor, tú eres mi Padre, tú sabes de qué tengo necesidad. Tal vez, Señor, es una dolencia a mi cuerpo. Tal vez, Señor, es una necesidad financiera, emocional, física, Dios, familiar. Solo tú lo sabes, pero tú eres nuestro Padre y tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Y empiece como hijo a acercarse delante de Dios y dígale: Señor, aquí están. Soy tu hija. Yo no soy solo una sierva, no soy solo una servidora de Jesús, una seguidora de Jesús. Yo soy tu hija, Señor. Yo soy tu hijo. Y el hijo puede ir a hablar con el Padre. El hijo puede sentarse aún en las piernas del Padre. El hijo puede jugar con el Padre. Y somos sus hijos. Somos sus hijos. Señor, ahora mismo, que esa convicción de Padre, que esa revelación de Padre, empieces tú a darla a cada corazón, Señor. Y puede cantarle con toda seguridad a Él. Y Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre,
a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Qué maravilloso es cuando los hijos se identifican con el querer del corazón del Padre, cuando los hijos logran alinearse a esos deseos del corazón. Y algo que mueve el corazón de nuestro Padre completamente son los perdidos, son las almas, son aquellos que no conocen de Jesús. Y qué bueno que usted como hijo dígale: Señor, cuenta conmigo para ir y predicar tu palabra, cuenta conmigo para ser una luz en mi lugar de trabajo, cuenta conmigo para que a través de mis redes sociales tú puedas darte a conocer. Cuenta conmigo, Señor. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, y cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Puede cantarle a Él. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy. Puede decirle que cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, te pertenece esta generación. Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Dígale allá en su casa, dígale: Señor, cuenta con mi casa, cuenta conmigo, cuenta con mis hijos, Señor. Como dijo Josué, mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo anunciaremos de tu evangelio, mi casa y yo seremos predicadores continuos, Señor, constantes, persistentes. Dígale: yo no sé, Señor, si mi situación sea fácil o sea difícil, pero aquí estoy, Jesús. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, y cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Cuenta
es Jesús. Y que ahí donde está usted, Jesús pueda ver un soldado más que se une a ese ejército que quiere ir por esta generación, que no se permite callar, sino que se levanta guiado por el Espíritu Santo a ir a lugares, a ir a senderos, a ir a espacios donde otros no han ido. Que usted sea parte de esa generación, de esos hijos de Dios que se unen al latido de su corazón y vamos por aquellos que están perdidos. Un abrazo, iglesia. Ese es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo para que muchos conozcan de Jesús y usted es un escogido para ese propósito. Dios les bendiga. Ha sido un gusto acompañarles. Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Él nos concede de poder estar con ustedes nuevamente, trayendo este mensaje de la palabra del Señor, continuar con este discipulado a través de los altares familiares. Y hoy tendremos la lección número 2 de la serie Vida Cristiana Práctica. Saludos a todos los hermanos, saludamos a todos los amigos, a los pastores, a todos los hermanos coordinadores, supervisores, anfitriones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores, adoradores, a toda la iglesia en general y a los amigos también. Y los invito a que oremos al Señor y dediquemos este altar familiar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos a ti este altar familiar. Damos gracias por este tiempo de adoración, damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres nuestro pastor y estás con nosotros. Está escrito que nada nos va a faltar y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tu vara y tu callado nos infunde aliento. Gracias, Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control total de nuestro corazón, de nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, emociones y sentimientos. Y que esta palabra llegue cabida en nuestro corazón. Sea el Espíritu de Dios hablándonos y enseñándonos todas aquellas cosas que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la lección número 2 de vida cristiana práctica. La autoridad delegada por Dios. El versículo clave Lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. En la lección pasada vimos que la autoridad significa el derecho de gobernar. Toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. También algo que aprendimos en la lección pasada es que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Y esto partía el mundo en dos, ¿no es cierto? Los hijos de Dios, los hijos del diablo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y como hijos de Dios, algo que nos caracteriza es la obediencia a Dios y a su reino. En esta lección vamos a aprender una verdad muy importante. Y ahí que quiero que estén atentos. Vamos a mirar esa lección muy importante. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Nos preguntamos, ¿qué es una autoridad delegada? Veamos, ¿qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Veamos esta imagen. Dios, fuente de toda autoridad, y las dos maneras de él ejercer la autoridad es la autoridad directa de Dios para hombres y mujeres y la autoridad delegada de Dios. Veamos que en esa imagen
Dios ejerce su autoridad a través, en primer lugar, autoridad directa y en segundo lugar, autoridad delegada. Veamos en primer lugar en qué consiste la autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. En otras palabras, recibimos autoridad directa de Dios cuando Él nos habla. Sea a través de su palabra, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la meditamos o cuando la obedecemos. Y también nos habla a través del Espíritu Santo, ya sea a través de una predicación o mientras leemos su palabra o en un sueño o en una visión, una revelación o a través de otra persona. Y tal vez para los creyentes este tipo de autoridad no sea más fácil someternos. O sea, algo está escrito en la palabra, es una autoridad directa de Dios. Dios ya lo dijo, yo lo obedezco. Pero ahora veamos la segunda manera de Él manifestar su autoridad y es a través de la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que los representen y ejerzan su autoridad. Recuerde que nadie tiene autoridad en sí mismo. El único que tiene autoridad en sí mismo es Dios. Toda autoridad viene de Dios, pero Dios delega autoridad sobre ciertas personas y es lo que vamos a estudiar hoy acerca de en qué consiste y cuándo nos sometemos y cuándo no nos sometemos y cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada, como son los padres, los profesores, policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Veamos esto, las 4 clases básicas de autoridad. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad, que son la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Es muy importante que ojalá nos grabemos esta imagen. Las 4 áreas básicas de autoridad: familia, gobierno, iglesia y trabajo. Y vamos a considerar cada una de estas 4 clases de autoridades, cómo operan. En primer lugar, la primera clase de autoridad, la familia. Amén. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. Recuerde que ninguna autoridad es absoluta en sí misma, tiene que ser delegada. Entonces, inicia el hombre o el esposo sometido a la autoridad de Dios. Veamos esta imagen tan importante. Así opera la autoridad delegada. Entonces, Dios, él es autoridad en sí mismo y a partir de Él se despliegan las autoridades. El padre de familia se somete a la autoridad de Dios, la esposa se somete a la autoridad del esposo y el padre y la madre ejercen autoridad sobre sus hijos. Así es la autoridad delegada para que funcione. De ahí que lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La Biblia dice en Efesios 5:22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en Colosenses 3:20 dice, hijitos, obedeced a vuestros padres en todo. Amén. Y a veces como padres nos quejamos de que los hijos no obedecen, de la rebeldía, pero una de las primeras cosas que tenemos que revisar es cómo estamos nosotros como padres frente a la autoridad delegada. Si soy esposa, ¿me estoy sujetando a mi esposo? ¿El esposo se está sujetando a Cristo? O sea, porque es que sujetársele a un esposo que se sujeta a Cristo es muy fácil.
Sí, pero amén. sujetársele a un esposo que no se sujeta a Cristo, ahí se empieza a romper la cadena de autoridad y entonces muchos esposos reclaman de que sus esposas no reconocen la autoridad. Yo pienso que lo primero que debería hacer es qué tan sujeto estoy a Cristo y así sucesivamente la autoridad va teniendo el respaldo de parte de Dios. Y ahí que en la familia Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice en Efesios 6:1, hijitos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y yo pienso que esto choca mucho con la tendencia de los jóvenes, de los adolescentes, que quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Pero recuerde que somos nosotros los que nos tenemos que someter a la palabra y no la palabra a nosotros. Dios tiene la razón. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, lo cual lo que dice su palabra es lo mejor para nosotros. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Por ejemplo, obedece a tus padres. Ellos dirían, si tienen razón, o si crees que tienen razón, o si no se interpone a lo que quieres hacer, o si te mandan a hacer las cosas en una forma amable y agradable. Pero el joven que desea agradar a Dios no va a usar estas excusas. A cambio de esto, escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. O sea, Dios lo dijo, yo lo hago y punto. Al que tiene el joven que ha nacido de nuevo, el joven que tiene el Espíritu Santo, a él no le cuesta obedecer. Pero lamentablemente se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Y no reconoce la autoridad de sus padres. Es una generación rebelde Una anarquía, literalmente. que no reconoce la autoridad. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También es el responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. La Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque a veces no tomamos ese mandamiento de Dios para nosotros los padres, donde dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Realmente un hijo criado sin disciplina, y la disciplina no es al antojo de cada padre, dice en la amonestación del Señor. O sea, es, hijo, esto no se acepta porque Dios dice esto, o esto hay que hacerlo porque Dios dice eso. O sea, no es una autoridad arbitraria, es representando a Dios. Y realmente una familia donde no hay normas, donde no hay disciplina, se provoca ira, o sea, porque es muy tenaz no saber si estoy obedeciendo o estoy desobedeciendo. Usted como hijo, como hija de Dios, tiene la palabra y sabemos cuándo pasamos la raya, cuándo estamos en obediencia, cuándo estamos en desobediencia y cuáles son las consecuencias. Y Dios nos insta a nosotros como padres, lo mismo con nuestros hijos, a que hayan disciplinas, haya alineamiento, que cada uno en la casa sepa cómo debe conducirse. Vamos a ver la segunda clase de autoridad, el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. De ahí que lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y en toda piedad y decoro, dice la palabra del Señor allí en 1 Timoteo 2:2. Esto es bien importante porque la palabra del Señor dice que la ley no fue hecha
para el que hace lo bueno, la ley fue hecha para el que hace lo malo, dice para los parricidas, matricidas, secuestradores, violadores, homicidas, mentirosos, engañadores. Para ellos fue hecha la ley, o sea, la ley, Dios delegó la autoridad sobre el gobierno para que haya alineamiento. Veamos esta imagen que nos muestra más cómo es esa autoridad delegada a través del gobierno. Recuerde, Dios, fuente de toda autoridad, dice la Biblia que los líderes nacionales son puestos por Dios, unos para bendición, otros para castigo, pero igual son puestos por Dios. Ellos a su vez tienen una autoridad sobre líderes locales y los líderes locales sobre los ciudadanos. Lo que está sucediendo ahorita en este protocolo de bioseguridad, hay una autoridad arriba, que es Dios, pero también hay autoridad aquí en Colombia, que es el presidente. Y los presidentes han delegado. Generan los decretos, ¿verdad? Pero delegan autoridad sobre los... Están delegando para este protocolo de bioseguridad la autoridad sobre líderes locales como gobernadores, sobre alcaldes, y ellos sobre los ciudadanos. Algunos decretos de esos son buenos, otros son malos. Sin embargo, Dios detrás de todo esto. Amén. Porque Dios pone, como dice la pastora, autoridades para bendición, o autoridades también para castigo. Amén. O sea, por eso hay una frase que dicen, cada uno tiene el líder que se merece, ¿no? O sea, cada uno tiene el gobernante que se merece, unos para bendición y otros para castigo. Y ahí que esas autoridades pueden ser los profesores. Son autoridad. Policías. Son autoridad. Jueces. Amén. Y funcionarios locales y federales. Todos son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios. Debemos obedecerles. La palabra del Señor lo dice allí en Romanos 13:1, que era el primer versículo que leíamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos ser cuidadosos o ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Cristo, debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Veamos esta imagen. Nos tengamos ahí por un instante. Vemos a Jesús, la imagen ahí, la imagen que representa a Jesús. No es que sea Jesús, con una moneda en la mano, entre sus dedos. Y una descripción ahí que dice, Jesús nos enseñó a obedecer a las autoridades del gobierno. Algo que caracterizó a Jesús es que nunca participó en ninguna rebelión. Él le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Y un ejemplo de ello lo encontramos allí en Mateo 22:21, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos a César. El Señor le respondió, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo pienso que en esto muchas veces como cristianos tomamos una actitud desobediente porque, esa persona no es cristiana, pero ese policía no es cristiano, ese profesor no es cristiano. Pero recordemos algo, la autoridad siempre es delegada por Dios, siempre. O sea, si esa persona llegó a ese puesto, Dios permitió que esa persona llegara a ese puesto y le delegó autoridad sobre él. Ahora veamos la tercera área de autoridad. Sí, o clase de autoridad, la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia.
Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a la autoridad de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Veamos esta imagen. Nuevamente Dios Como la autoridad máxima, o fuente de autoridad. los líderes de la iglesia como autoridad sobre los miembros de la iglesia. Y a veces nos encontramos peleando contra Dios, ¿no es cierto? Porque creemos que es que no me le someto a la persona, pero realmente es a Dios a quien no me le someto. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios. Recuerde que la pirámide de autoridad en Dios, a mayor autoridad, mayor actitud de siervo, ¿verdad? Es diferente a la pirámide de autoridad del mundo, que es aquí el cacique y todos bajo casi un autoritarismo. En el Señor, a mayor autoridad, dice el Señor, el que quiera ser grande, sea el que sirve. Por eso amonesta a la autoridad en la iglesia que no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Amén. Entonces la Biblia dice en 1 de Pedro 5:2-3, respecto a los ancianos de la iglesia, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora veamos una cuarta área de autoridad, y es el trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. De ahí que la Biblia dice, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Veamos la imagen. Dios, nuevamente, fuente de toda autoridad. El patrón o el jefe. Bueno, el patrón o el jefe. Bueno, autoridad delegada por hoy Dios. Hoy en día, amén, no se está usando mucho esa parte de patrón, jefe, porque, bueno, es como cuando a mí me dicen, jefe o don, le digo, yo ya me desmovilicé. Desde que me convertí a Cristo me desmovilicé. A mí me gusta más que me digan pastor, me digan hermano. Pero bueno, este orden de autoridad es muy fácil para todos nosotros interpretarlo. Es primero Dios, el patrón o jefe y los empleados, obreros, trabajadores. Y a veces a un trabajador cristiano a veces le es fácil sometérsele como quien dice, al propietario de la empresa, pero a veces le cuesta sometérsele a una autoridad delegada por ese jefe. Y recuerde, toda autoridad viene de parte de Dios. Cuando yo me rebelo contra cualquier autoridad, yo me estoy rebelando directamente contra Dios. Pues vamos a leer Colosenses 3:22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien, que los hay en las empresas. La Biblia dice
1 Pedro 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Recuerde que en nuestra vida todo está bajo el control de Dios, y si de pronto por alguna circunstancia tenemos un jefe difícil de soportar, algo Dios está moldeando en nosotros. Y recuerde que usted sirve al Señor. Hágalo de todo corazón para el Señor y de Él vendrá la recompensa. ¿Será que tu jefe es difícil de soportar tiene que ver con los ¿Coléricos? con los coléricos? Bueno, y ¿O con algún temperamento? Y no, pero bueno, el colérico es un líder innato, ¿verdad? O sea, tiene un liderazgo innato, pero aquí la Biblia cuando dice difícil de soportar, a veces hay jefes muy injustos, pero recuerde, si Dios le puso ahí, eso no va a durar toda la vida. Hay un proceso que hay que vivir, y si usted lo hace para el Señor, una vez termine el proceso, Él le sacará de allí y le llevará al lugar. Dice la Biblia, si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Dios sabe hacia dónde le quiere llevar, y Él tiene que formar muchas áreas de nuestro carácter, y usará a personas a veces difíciles, a personas a veces injustas incluso, pero Él allí está obrando en nuestras vidas. De ahí que 1 Pedro 18 dice, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles o a los difíciles de soportar. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesús. Veamos esto. Sigue, leámoslo. Un joven tenía dificultades para desempeñar su trabajo. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo era tal que su patrón no estaba contento con él. Un día el consejero de la sociedad de jóvenes le hizo esta pregunta. Supongamos que Jesucristo mismo fuera el gerente de esa empresa. ¿Cambiaría eso la actitud de su trabajo? ¿O la calidad de su trabajo? ¿Qué cree usted que contestó él? Desde luego que sí. Lo haría lo mejor posible todo el tiempo. El consejero le respondió, ¿sabes que Dios quiere que con sinceridad tú hagas tu trabajo como para el Señor Jesús? Y luego juntos leyeron este versículo. Colosenses 3:23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiría la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios. Recuerden que toda autoridad es delegada, entonces así como el empleado está sujeto al jefe, el jefe también tiene una responsabilidad delante de Dios, también tiene que estar sujeto a Dios. Y dice que deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. La Biblia dice en Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, uno ve como la actitud de sumisión, o sea, una sumisión no está hablando de una esclavitud, sino una característica de una persona nacida de nuevo, es la sumisión. Así como el padre, él tiene autoridad sobre sus hijos, también como padre tiene que responderle a Dios. Igual empleado, jefes, trabajadores, o sea, así como el empleado debe estar sujeto al jefe, el jefe también tiene que responderle a Dios. Y Efesios 6:9 es una amonestación a los jefes. Preguntas sobre la autoridad. Puede ser que tenga preguntas respecto a la autoridad. Tratemos de contestar algunas de esas preguntas. Supongamos que pienso que mis padres están equivocados respecto a algo. ¿Debo aún obedecerles? Muchos preguntan eso, ¿no? Pero si mis papás están equivocados en lo que me están pidiendo, ¿debo obedecerle? Bueno, la relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él la hizo el tema de uno de los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 encontramos los 10 mandamientos.
Y en el versículo 12 de Éxodo 20 está el mandamiento acerca de la honra a los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De ahí que la palabra honrar significa respetar y obedecer. Aun cuando estés en desacuerdo con tus padres, no seas desobediente ni rebelde. La persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando el mandamiento de Dios, sino que también se está saliendo de la autoridad de Dios. El resultado de esto es que su vida puede ser cortada. Es impresionante, ¿no? Así como es el único mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, también hay consecuencias negativas muy fuertes. O sea, Satanás tiene derecho aún de traer la muerte sobre un hijo rebelde. Dice la Biblia que el ojo que escarnece a su padre y no acepta la corrección de su madre, los cuervos de la cañada lo sacan y lo devoren las hijas del águila. O sea, el pecado siempre le está abriendo puertas al enemigo. Y la falta de honra a los padres trae consecuencias muy fuertes. O sea, le abre portón completo al enemigo. Y esta honra, cuando hablamos de honra, honra significa favor. Significa ponernos de parte de ellos para ayudarlos, levantarlos, suplir para sus necesidades. No solo acordarnos de ellos el día de la madre o el día del padre, sino ponernos de parte de ellos. Así como Dios, como honra significa favor de parte de Dios para con nosotros. Cuando Dios dice, yo honro a los que me honran, significa favor, que Dios también se pone de parte nuestra como Padre para levantarnos, promocionarnos, abrirnos puertas que Él nos puede cerrar, abrirnos caminos donde no había nada. Así nosotros también tenemos que hacerlo con otros padres, honrarlos. Y realmente veamos esta imagen tan importante, o sea, lo que significa uno estar bajo la autoridad de Dios, o sea, reconocer las autoridades que Dios me ha puesto, someterme a ellas, generan en uno una protección, una cobertura. ¿De qué? De los ataques de Satanás. Veamos esta imagen. Cómo los ataques están ahí amenazándonos. Sí, como el enemigo está a toda hora, de muchas maneras, ¿sí? Atacándonos, ya sea de día, de noche, mientras trabajamos, mientras dormimos. Pero vemos ahora un paraguas, como un paraguas, que es un protector, y nosotros estamos debajo de él. Y ese paraguas significa la autoridad de Dios. Bajo esa autoridad, nosotros estamos protegidos. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, estamos protegidos de los ataques de Satanás. Podemos pensar en la autoridad de Dios como en un paraguas que nos protege de los ataques de Satanás. Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo. Pero mientras estemos bajo el paraguas de Dios, Satanás no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Recuerde que Satanás no puede hacer lo que él le da la gana. Él trabaja con derechos legales. Algo que le da derecho legal a Satanás es el pecado. Por eso no someternos a la autoridad delegada por Dios es pecado. Es una puerta que se abre. Es como dice, quitar el paraguas y ese ataque viniera sobre su vida. Y por eso muchos creyentes a veces se quejan, pero ¿por qué tanto ataque del enemigo? Por un lado, revisemos cómo estamos frente a la autoridad. Nos estamos sometiendo, nos hemos dejado llenar el corazón de rebeldía, estamos en una actitud rebelde. Eso es lo que Satanás quiere, esa es la esencia de Satanás, la rebeldía, la anarquía. A Satanás no le gusta la obediencia, por eso la Biblia dice que como brujería, hechicería, es la rebelión. Veamos la segunda pregunta que se hace respecto a la autoridad. Supongamos que quien tiene autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable? Y esto pasa mucho a nivel de iglesia, ¿no? O sea, muchos jueces a veces, o en las empresas, el jefe toma y de una vez como que se levanta
una murmuración y el gobierno establece algo y de una vez todo el mundo se rebela, realmente, ¿quién va a responder a Dios? ¿Quién tiene la autoridad? Entonces muchas preguntas, pero es que esa decisión está equivocada. Recuerde, tal vez usted en una iglesia bautizado tiene voz, tiene voto, pero ya el veto lo tiene el pastor. En una empresa usted tiene voz, tiene voto, pero el veto ya lo tiene el representante legal, porque es en últimas quien va a tener que responder por cualquier decisión que se tome. Entonces, aquel que hace la decisión es responsable por los resultados. Si tú solo estás obedeciendo a la persona que tiene la autoridad sobre ti, Dios no te hará responsable. En cambio, hará responsable a aquel que está al mando. Por eso es que Dios nos exige someternos, porque realmente la persona que tiene la autoridad delegada es la que va a tener que responder ante las autoridades, ante Dios. Ahora veamos otra pregunta que puede surgirnos en cuanto a la autoridad. Supongamos que el que está al mando es una persona mala y no me gusta. ¿De todos modos debo obedecerle? Se preguntarán muchos. Sí, debes someterte a él si éste está en autoridad sobre ti. Debemos distinguir bien entre el puesto de una persona y su personalidad. Por ejemplo, un policía está en un puesto de autoridad. Él representa la autoridad de Dios en el cumplimiento de la ley. Puede ser que no tenga una personalidad agradable, pero eso no es excusa para que tú no le obedezcas. Si te pasa un boleto de infracción por exceso de velocidad, no puedes desatenderlo y decirle, me importa, voy a romper eso, ¿no? Él representa a Dios y hay un límite de velocidad. Y si usted se pasó, simplemente sométase a la autoridad. Veamos la imagen. El policía haciendo una infracción. Como decía la pastora, muchos se rebelan contra la autoridad. Inclusive porque los paran para pedirle documentos. Y se portan mal y reaccionan mal. Con más rapidez le hacen el parte, le movilizan el vehículo. Pero si usted tiene un buen comportamiento, así se ha equivocado, sacó el vehículo que tenía ese día pico y placa. O de pronto usted salió y no se dio cuenta que ese día no tenía que salir porque no era el día de salida, que ahora es con día de salida. Pero usted se equivocó. Pues Dios puede obrar, Dios puede glorificar cuando nos sometemos a la autoridad. Amén. Otra pregunta muy importante. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios? Bueno, aquí la situación ya cambia. Amén. Porque recuerden que la fuente de autoridad es Dios. En tal situación no debes obedecer a la autoridad o a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el evangelio a toda la gente. Más tarde, los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía cumplir con esa orden, porque era contraria al mandamiento del Señor. De ahí que Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Veamos esta imagen. Vemos a ese líder religioso Prohibiéndole. diciéndole a Pedro, ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden hablar más de ese Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Ellos declararon con firmeza, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, ahora que estamos en estas cuarentenas, los templos están cerrados. No me he podido continuar haciendo cultos. Pero lo estamos haciendo por las redes sociales. O sea, nos sometemos a la ley que ha establecido el gobierno para evitar el contagio masivo de no aglomeración, pero no hemos dejado de predicar la palabra. Ahora, no es el gobierno de Colombia, esto no lo decidió el gobierno de Colombia.
No lo decidió el presidente, no lo decidió el gobernador, no lo decidió los alcaldes. Esto se decidió mucho más. Es decir, Con antelación. con antelación. Esto fue preparado, esto fue una agenda que se montó por organizaciones, ¿sí? Que de izquierda, todos lo sabemos, y para nadie es un secreto. Pero nos estamos sometiendo, porque hemos estado predicando el evangelio de otra manera que nunca lo hemos hecho, y es a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto va a quedar ahí, esas predicaciones van a quedar ahí, Amén. de por vida. Y además nos estamos volviendo pues expertos en las redes sociales. Y entonces cuando se abran las iglesias, pues ya lo hacemos de dos maneras, directamente en la iglesia, pero también lo vamos a seguir haciendo a través de las redes sociales. ¿Sí? Esto va a cambiar, y yo creo que va a cambiar para bien a los que amamos a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero si el gobierno dijera, o estas organizaciones mundiales dijeran que no se puede ni predicar ni por las redes ni por ninguna parte, ya no podíamos obedecer, ya no podríamos someternos. Amén. De seguro que nos someteríamos. De ahí que cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, lo primero que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Dios. Por ejemplo, supongamos que tu jefe te mande a hacer algo fraudulento o mentir respecto a algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú no puedes obedecerle. Aún en una situación así, debes ser respetuoso. Debes tener un espíritu humilde, aunque no puedes obedecer. Podría decir suavemente, lo siento, pero no puedo hacer eso. Es muy importante esto, o sea, saber hasta dónde va mi sujeción a una autoridad delegada. Cuando ya el mandato de la autoridad delegada me pone en conflicto en cuanto a un mandato de Dios, ya debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso debe quedarnos muy claro. Algunas veces rehusar obedecer al jefe si te manda a hacer algo malo puede significar que pierdas el empleo. Si eso ocurre, acéptalo como del Señor, sabiendo que Él está complacido con tu forma de actuar. La Biblia dice 1 de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y esto es muy importante tener en cuenta que es cuando me mandan a hacer cosas en contra de Dios, porque algunos toman este versículo a favor suyo cuando durante horas de trabajo entonces quieren ponerse a leer la Biblia, ponerse a orar, ¿verdad? A evangelizar durante horas de trabajo y les llaman la atención y entonces ellos dicen que están sufriendo por causa de Cristo. Pero el Señor dijo, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Veamos, todas las personas en autoridad son designadas por Dios. Amén. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad, ya sea familia, iglesia, trabajo, gobierno, por eso deben ser obedecidas. No tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. La Biblia dice en Romanos 13, 1 y 2. no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación o juicio para sí mismos. Veamos nuevamente esta imagen, o esta imagen. Dios, fuente de autoridad, es autoridad de Dios delegada a través de la familia, padre, madre, hacia los hijos, a través del gobierno, líderes nacionales, autoridades locales, ciudadanos, a través de la iglesia, líderes de la iglesia, miembros de la iglesia, a través del trabajo, el jefe, empleados. ¿Quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? Pero nos damos cuenta que resistir a la autoridad delegada de Dios es desobedecer el mandamiento de Dios. Para obedecer el mandamiento de Dios debemos someternos a su autoridad delegada. El Señor Jesús
Él es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Algo que vemos de la vida de Jesús es que él obedecía a sus padres, se sometía a sus padres, se sometía a las autoridades del gobierno, pagó los impuestos, obedeció las leyes del país. Durante toda su vida el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión, verdaderamente vivió la vida bajo el principio de obediencia. De ahí que para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecer. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo en Tito 3:1, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Para ser completamente obedientes a Dios, debemos obedecer a autoridades delegadas por Dios. Y terminamos con esta joya descubierta. Para ser completamente obedientes a Dios, debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Que Dios nos ayude a vivir bajo el principio de obediencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocer cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta y vivir bajo esa voluntad, lo cual da protección a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor, a nuestro país, a nuestra iglesia, el estar sometidos a autoridad, Señor. Que cada día, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos reconocer la autoridad y someternos a ella con alegría, como al Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bendecimos tu nombre, Señor, oh Dios. Damos gracias al Señor. Y queremos orar por usted, por sus necesidades. Que los cielos se abran sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Hoy los bendecimos. En todo lo que emprendan, los bendecimos. Para que prosperen en todo, para que todo les salga bien. Que tengan abundantes recursos y salud, así como prospera su alma. Bendecimos su vida espiritual, su ministerio con manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de su vida, a través del fruto del Espíritu, a través de los dones del Espíritu. Bendecimos su salir y su entrar. Que los cielos sean abiertos ahora para bendecirles en todo lo que emprendan. Hoy declaramos sano todos sus cuerpos. Todo cuerpo enfermo lo declaro sano. Espíritus de muerte, de temor, de miedo, de enfermedad, se van en el nombre de Jesús de todo cuerpo. Desatamos los cuerpos del poder de la muerte y la enfermedad. En el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre de Cristo. Y ordenamos a los ángeles ministradores que Dios ha puesto al servicio nuestro, según Hebreos 1:14, para que ministren y cuiden de cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos en todo y guiándonos en todo. Si usted no ha hecho la oración de fe, no ha entregado su vida a Jesús, no se ha reconciliado con Dios, diga conmigo: Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Te abro la puerta de mi corazón y reconozco que moriste por mí en la cruz y resucitaste, y está la diestra del Padre. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Dígale: toma control total de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Y que el Espíritu Santo y Dios nos ministre aún mientras dormimos. Que mientras descansamos, el Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Te recordamos mañana nuevamente 8 de la noche, próximo al enorme altar familiar. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadores.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecrisто.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.